Uno que se suma, uno que se resta. Bienvenidos nuevamente a mis gotas de sabiduría, que te habla el pastor Herminio Sánchez. Estamos hoy para culminar el capítulo 35 del libro del Génesis que hemos llevado en la secuencia hasta este momento y vamos a terminarlo próximamente. Este capítulo 35, principalmente los versos que nos corresponden hoy, tratan acerca de la genealogía o los hijos de Jacob y también trata de un momento u otro momento difícil más bien en la vida de este hombre llamado Jacob. Vamos a ver de qué se trata en estos versículos desde el capítulo 35 versos 22 en adelante hasta que se termine el capítulo. Vamos a ver la primera parte de estos versos para que veamos de qué se trata la clase. Dice en el verso 22: aconteció que mientras Israel residía en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, y lo llegó a saber Israel. Y fueron 12 los hijos de Israel. Los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos nacidos a Jacob en Padán de Aram. Y de eso se tratan los primeros versículos de esta parte final, desde el verso 22 hasta el verso 26. La Reina Valera del 60 lo leemos de la siguiente manera. Lo quiero leer en las dos versiones para que veamos algún punto de diferencia en algunas de las dos versiones que estoy leyendo. Esta dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Muy parecidas estas dos versiones. Sin embargo, ninguna de las dos versiones nos da un nombre adicional que se quedó. Así que es interesante porque en el capítulo 30, cuando estábamos hablando sobre ese capítulo, hablamos sobre cada uno de los hijos que fue teniendo Jacob en el momento en que él estaba trabajando para el padre de Raquel, y le dieron a Raquel y le dieron a Lea como esposas, y cada una de sus esposas comenzaron a tener hijos. Obviamente Raquel era estéril y fue la última prácticamente que fue teniendo hijos, pero como ella no podía tener hijos, entonces estaba permitido en aquel tiempo el que la sierva o la esclava de Raquel automáticamente es posesión de Raquel. Es como si fuera cualquier posesión, como si esta pluma, este bolígrafo, este lapicero, como ustedes le quieran llamar, es mío. Así, de esa manera se consideraban a las personas que eran esclavas para aquel tiempo. Y esta mujer era posesión de Raquel y había otra que era posesión de Lea. Una de las esclavas se llamaba Bila y la otra se llamaba Silpa. Y dice en la escritura ya en el capítulo 30 que cada una de esas esclavas tuvieron hijos. Pero Lea también tuvo
bastantes hijos, fue la más que, de las dos esposas, la más que tuvo hijos, y luego Raquel tuvo a José, y al último de los hijos de Jacob, que lo tuvo prácticamente allí en Palestina, llamado Benjamín. Y luego de que tuvo a Benjamín, Raquel, como dijimos en la clase pasada, murió como consecuencia de las complicaciones del embarazo. Sin embargo, no se menciona en esta ocasión a Dina. Dina fue la hija que tuvo Lea como parte de la genealogía que vemos en el capítulo 30 de este libro y que aquí no se menciona. Y como les dije anteriormente, la razón es porque la gran mayoría de las veces se mencionan a los hombres que son los hijos de la persona que se quiere resaltar y no se mencionan a las hijas. Eso no quiere decir que el hombre tuvo más que 12 hijos, sino que pudo haber tenido, si contamos los hijos y las hijas, pudo haber tenido mucho más de 12. Lo que nosotros queremos verificar y queremos saber es que cuáles de ellos son los herederos y los que la Biblia quiere escoger para tomarlos como las personas que son no solamente los herederos reales, sino también aquellos que son los líderes de cada tribu particular de Israel, que es el nombre de su padre ahora. ¿Ok? Así que vamos a ver esto de diferentes maneras. Hay una cosa que quiero aclarar desde ahora. Tenemos que tener mucho cuidado con el nombre de Israel, porque como se acaba de proveerle en este capítulo anterior o en los versículos anteriores el nombre de Israel a Jacob, ahora tenemos nosotros que tener cuenta cuando se hable de Israel en la Biblia, si se está relacionando con Jacob, con el nombre de la persona específicamente, o si está relacionándose con lo que era el pueblo escogido de Dios, que también se le llama Israel. Y ahí es que tenemos entonces que tener mucha cuenta a la hora de leer las escrituras, cuando se refiere a uno, cuando se refiere al otro. Y eso es muy importante que lo sepamos desde aquí. Así que cuando usted vaya a personas que son nuevas, que están leyendo este libro del Génesis de manera sistemática, se van a dar cuenta de que de aquí en adelante se va a estar viendo ese tipo de dualidad. El nombre de Israel como persona, llamando a Jacob particularmente, y el nombre de Israel como el pueblo, como la nación que se está levantando ahora de estas 12 tribus que salen de los lomos de este hombre llamado Jacob. Por otro lado, le estaba diciendo que los hombres eran los contados por cuanto son contados en las genealogías aquellos que son de importancia extrema para lo que se quiere decir en las Sagradas Escrituras. Es por eso que cuando usted ve en las Sagradas Escrituras, los hombres nada más no ven los números o los nombres, perdón, de las mujeres. Eso, como bien acabo de decir, no quiere decir que ese hombre no tuvo más hijos, sino que las hijas que no se cuentan en la genealogía, pueden que tengan el mayor número, pues que hayan habido más hijas que hijos en esa familia, y no se cuentan, no se sabe cuántas eran. Así que, por lo que nos dice la Biblia, eran 12 hombres, una mujer llamada Dina. No sabemos, por lo que dice la Biblia, si Jacob tuvo más hijas en alguna de sus concubinas o algunas de sus esposas, si tuvieron más hijas. Por lo menos esto es lo que se nos dice aquí. Ahora bien, nos da un dato importante en ese versículo número 22. Dice que mientras Israel, o sea, Jacob, aquí está hablando de Jacob específicamente, residía o vivía en aquella tierra,
donde estaba, aparentemente estamos todavía en el área cerca de Belén, donde se enterró a su esposa Raquel, en ese lugar cerca en el camino de Éfrata. Si así fue que sucedieron las cosas, entonces, estando él viviendo cerca de esa área, dice ahí que el hijo mayor, Rubén, el primogénito, el primer hijo que tuvo él con Lea, su primera esposa o la hermana de Raquel, ese primer hijo se acostó con la sierva de Raquel. Acuérdese que Raquel tenía una sierva que se llamaba Bila, y con ella fue aquí, según el verso 25, Jacob tuvo dos hijos con Bila. Tuvo a Dan y tuvo a Neftalí. Y aparentemente era una mujer joven. Aparentemente esta sierva pues o se enamora ella de él o se enamoró Rubén de ella. Y comete un sacrilegio, si es que se le puede llamar de esa manera, el que este muchacho llamado Rubén se acueste con la esposa de su padre. Esto traerá grandes consecuencias, no solo para Rubén, sino también para toda la tribu como tal que salga de los lomos de este hombre llamado Rubén. Y lo vamos a ver más adelante cuando Jacob esté despidiéndose antes de morir. Él le va a estar dando ciertas bendiciones a cada uno de sus hijos. Y vamos a ver cuál es la que le dio a Rubén en particular, porque así podremos ver cuál va a ser la consecuencia a largo plazo de este hombre llamado Rubén. Lo próximo que sucede en estos versículos es que, no en estos versículos, sino en los próximos versículos, es que hay una muerte que llega entonces. Dice así: entonces Jacob se fue ante su padre Isaac a Mamre de Kiriat Arba, es decir, a Hebrón, la cual está en la tierra de Canaán, donde vivieron Abraham e Isaac. 180 años fueron los días de Isaac. Enfermó Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo anciano y satisfecho de sus días. Y Esaú y Jacob, sus hijos, lo sepultaron en el sepulcro que Abraham, su padre, había adquirido, y donde también estaba la esposa de Abraham, su padre. Así que en ese lugar fue donde Isaac fue enterrado. Un dato interesante, me gustaría que lo viéramos, es que me llama la atención cómo la Reina Valera del 60 traduce al español este verso número 28 y 29. Dice de esta manera: y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron a Esaú, lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Fíjense cómo dice en el verso 29, exhaló Isaac el espíritu. Eso lo vamos a explicar más adelante, posiblemente en la próxima clase estaremos hablando un poco más acerca de eso. Sin embargo, uno se añadió, que fue Benjamín. El otro se restó de la lista de la genealogía, que es Isaac, el padre de Jacob. Así que tenemos uno más, uno menos, y quitamos también a Dina, pero en este momento no se cuenta. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.